Buenos días, hermanos. Hoy iniciaremos otra jornada más para caminar con Jesús. Y de seguro el tema de hoy también es fundamental. Bueno, todo el santuario es fundamental, ya aprendimos. No hay parte de él que no pueda servir de instrucción para nuestra vida. Si pudiera, permítame. Bien. Vamos a poner la presentación. Estaba intentando quitar la barra de arriba, pero no es posible. Ya, gracias. Bien, el tema de hoy se titula El clamor del santuario. No cambies, no funciona. Tal vez le llame la atención a usted el tema, pero vamos a seguir estudiando y explorando estas verdades importantes. Si vamos a aprender del santuario, tenemos que tener la disposición de aprender. Es que realmente nosotros somos discípulos de Jesús y un discípulo es un aprendiz y el aprendizaje jamás terminará. Empieza aquí y seguirá por la eternidad. Pero tenemos que estar más dispuestos a desaprender. Moisés tuvo 3 etapas muy marcadas en su vida y quizá nosotros tengamos que aprender de estas etapas de la vida de Moisés porque él es el precursor de la iglesia. Él era líder de la iglesia cristiana, que era el tipo de la iglesia que hoy vivimos. Él tuvo 40 años para aprender. Fue educado en las mejores universidades de Egipto. Como el siguiente faraón, él tenía que tener un conocimiento exacto de todas las materias que se daban en esa universidad. Y me imagino que fue un alumno aventajado. Realmente sabía mucho de todas las ramas, de todas las ciencias de su entonces, pero no estaba preparado para la misión que Dios lo iba a encomendar. Entonces lo mandó al desierto, 40 años para desaprender. Y lo hizo a través de algunos maestros muy torpes, como las ovejitas. Ellas le enseñaron todo lo que tenía que aprender sobre el arte de dirigir. Porque las ovejas realmente son así, como les dije, son torpes, son miopes. No pueden hacer nada, necesitan que alguien las guíe. Y si llegan a tomar agua, hasta ni para eso. Porque si se caen, si la corriente es un poquito fuerte, todo su cuerpo, su lana se llena de agua y se voltean fácilmente y se pueden ahogar. Y el pastor tiene que ir adelante con su vara porque él tiene que ir metiendo la vara en los hoyos donde de seguramente esta ovejita va a meter la nariz. Porque siempre metemos la nariz donde no nos importa. Y ahí está la serpiente lista para morder. Pero ya antes él había ungido con el aceite. Y entonces cuando la serpiente quiere morder, solo resbala. Pues todas esas lecciones eran importantes porque él iba a dirigir a personas y él tenía que estar preparado, porque así como las ovejitas eran torpes, ellos también, y él tenía que tener paciencia, y esa paciencia la aprendió en 40 años. Y luego, 40 años para practicar. Sí, ya en la realidad donde tuvo que ejercer su ministerio, ya no con ovejas, sino ya con personas. Fue muy difícil, pero ya estaba preparado. Y luego él tiene ahora, porque es uno de los 3 que dijimos que en el Antiguo Testamento subieron al cielo y están allá, él tiene ahora la vida eterna para aplicar. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, si se escribió esto y si Moisés mismo lo escribió, es importante, porque seguramente es un proceso por el cual nosotros también pasaremos. Como en el tiempo del fin, el tiempo será cortado. Ahora tenemos 40 madrugadas para desaprender, porque de seguro ya aprendimos mucho, pero ahora nos toca pasar la experiencia de desaprender. Y luego nos espera ya, porque estamos a las puertas, la vida eterna para aplicar también.
Esto me gustó mucho, está en Testimonios para los Ministros, página 31. Nosotros tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Serán chasqueados quienes creen que nunca habrán de abandonar una opinión acariciada, que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista. Ahora estamos viendo la salvación desde el punto de vista del cielo, no del nuestro, desde el santuario celestial donde Cristo está. Así es de que eso posiblemente va a chocar con lo que aprendimos antes. Pero recuerden, estamos con el Maestro infalible, el Espíritu Santo. Y por eso no me preocupa, porque mi parte solamente es compartir. Quien convence es el Espíritu Santo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos eran los representantes del pueblo, los líderes inalcanzables. Realmente, ¿quién podía ser como un escriba? Ellos eran los encargados de copiar a mano los textos sagrados. Ellos sabían exactamente cuántas jotas y cuántas tildes habían en la palabra y las contaban y tenían que estar seguros que habían hecho una copia lo más próxima al original. Realmente su labor les permitía tener un amplio conocimiento y escribían muchas veces esas copias, pero los fariseos se creían superiores a ellos porque ellos eran los intérpretes de la ley. Los otros podían saber mucho, podían escribirla, podían saber cada texto, pero ellos sabían interpretar, estaban arriba. Por eso los fariseos se consideraban superiores a cualquiera. Y realmente su forma de vida, la forma en que aparentemente practicaban su religión era irreprochable. Diezmaban hasta la menta y el comino. Sus oraciones eran largas. Ocupaban los primeros puestos en las plazas. Realmente no había nadie más importante que ellos. Pero al ver sus vestiduras, sus filacterias, al ver su estilo tan impecable, a la gente común le parecía realmente difícil llegar a esa norma. Pensaban que ser como ellos era un ideal, pero inalcanzable. Pero así se creían ellos realmente. Y hubo alguien, un fariseo de fariseos, como él mismo se dijo. O sea, él estaba arriba de los fariseos, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿De quién estoy hablando? De Pablo, el que dijo una vez cuando supo realmente quién era, cuando su estima se vino hasta el suelo y dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Porque en cuanto a la justicia que es en la ley, él se consideraba irreprensible. Pero como la ley es espiritual, cuando fue confrontado con el espíritu, realmente vio que era un pecador. Pero sigue en pie lo que Jesús dijo, si vuestra justicia no fuese mayor. Hermanos, pero si vemos el contexto en que fue escrito, está escrito en el Sermón del Monte. Entonces no está hablando de justificación por la fe como muchos la aplican. Está hablando de vida. Está hablando de los principios que tengo que aplicar aquí y ahora. Tener una vida, como dijo él al final en este sermón, una vida perfecta. O sea, se fue más allá todavía que los escribas y fariseos. Pero ¿será esto posible alcanzar? Claro que sí, si seguimos los pasos y las indicaciones del Maestro, porque Dios tiene grandes planes para nosotros, porque Dios puede hacer maravillas en nuestra vida si tan solo le creemos a Él y a su palabra. Pero esta gente estaba cansada. ¿Cuántas veces no intentó ser igual a ellos? O quizá llegar a parecerse a algo, pero realmente lo que no sabían que eran sepulcros blanqueados. Por dentro era podredumbre. Y Jesús, compadecido de estas pobres almas, les dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Sí, ellos habían trabajado mucho por tratar de llevar una religión. Estaban cargados con tantos no hagas, no toques, no gustes, que realmente se chocaban con su propia realidad. No podían. Y Jesús sabía que necesitaban el verdadero descanso, porque la religión es descanso. Pero les da una promesa hermosa. No lo lograrán. Yo lo haré. Los haré descansar. No está en ustedes, está en mi poder. Esta es la primera parte que vemos en el santuario, la parte del atrio. A eso vino Jesús, a darnos descanso. Pero no se queda solo allí, por eso dijimos que hay dos verdades esenciales. Luego le dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, el primer descanso era un descanso dado, pero este descanso es un descanso hallado. Se encuentra todos los días. Diariamente Jesús nos da el descanso. Pero ¿cómo lo logramos? Llevando su yugo. ¿Saben que un yugo era un instrumento de madera que se ponía a dos bueyes para que caminaran juntos? Pues ese instrumento de madera es la ley de Dios. Son sus mandamientos que Jesús los pone en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder tener la capacidad de caminar con Él. Pero no nos deja solos, sino que Él está a la par de nosotros. ¿Y saben qué es lo lindo? Que sí, nosotros estamos a la par de Él, pero nuestras fuerzas no son como las de Él. No importa, porque estamos uncidos con Él. Si en algún momento yo me quedo tirado, si ya no puedo más, Él seguirá y no me dejará. Se asegura que esté amarrado con Él. Y por eso mi primer trabajo todos los días es uncirme con Cristo para caminar, porque esta vida no es para caminarla solo, y de ahí han venido todos nuestros fracasos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que realmente cuando la vida cristiana nace del interior, cuando nos da gozo hacer su voluntad, cuando la ley está escrita en el corazón, es difícil pecar, porque tenemos un principio ahí nuevo, una naturaleza diferente que nos hace más fácil obedecer. Y por eso es fácil llevar ese yugo de la ley, porque ya no está escrita en tablas de piedra, está escrita en las tablas de piedra del corazón. Y ya no es una carga, es un placer. Pero veamos este consejo inspirado. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua, como era el santuario, ¿verdad? El continuo y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él. Es como serás transformado a su semejanza. No hay otra manera. Solo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo.
Él es nuestra fortaleza y vida. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo, valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, las perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas. Procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios se detengan en sus propios defectos y debilidades, y separándolos así de Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol Pablo: vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y este consejo, que está en el segundo libro de Mensajes Selectos, página 36, no se nos debe olvidar. Esto jamás se nos debe olvidar. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Esta verdad la subrayé, porque es la que vamos ahora a explorar. Nuestro sustituto. Un sustituto es alguien que toma mi lugar completamente. Había un maestro de Israel que llegó de noche, enfundado en su capa y en las sombras, porque no quería que se dieran cuenta del vacío interior de su corazón, porque él ocupaba un puesto muy importante, pero había un vacío en su vida. Y llega halagando al Señor y le dice: maestro, tú eres un enviado de Dios. Pero Jesús va al grano, Él va a su necesidad, Él sabe que hay algo allí en su vida que hace falta. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él quedó perplejo. Bueno, realmente no entendió. Pero dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Se mete de nuevo en el vientre de la madre para nacer. Es que Jesús hablaba de cosas espirituales, no de carnales. Y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora le amplía un poco más. Pero dice del agua, donde un maestro de Israel que estaba todos los días allí, preocupado por la práctica del santuario, atento a que no faltara agua en esos servicios, no iba a pensar rápidamente en un elemento que tuviera agua. ¿Acaso el agua no está en la fuente de bronce? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es que, hermanos, él estaba en el reino de la promesa, pero pronto iba a haber otro reino. Pronto se abriría ante él, en unas semanas, el reino de la gracia. Él iba a entrar a ese reino. No podía seguir matando corderos.
Él tenía que saber de que iba a haber un cambio, pero él no estaba preparado y era maestro de Israel. Tú eres maestro y no sabes. Es que realmente no sabemos. El testigo fiel dice, tú no sabes que eres realmente lo que eres, un pobre, ciego, miserable y desnudo. Es difícil entrar a una persona que cree que lo sabe todo y decirle, no sabes, pero no sabía. Estamos próximos a entrar. Bueno, él estaba próximo a entrar al reino de la gracia y tenía que estar preparado. Pero nosotros ya estamos listos para entrar a otro reino, al reino de la gloria. Y todavía estamos en el reino de la gracia. Hermanos, hay un paso más que debemos de ir adelante. Porque Jesús ya es nuestro precursor, Él ya entró al lugar santísimo y nosotros tenemos que entrar con Él. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es que, hermanos, para entrar al santuario, solo se entra en el Espíritu, porque el santuario de la tierra iba a quedar eliminado. Y el único lugar donde ahora Cristo podía ser encontrado, ahora ya no era en los sacrificios diarios, ahora era en el santuario celestial. Pero él no estaba preparado. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Realmente de su interior brotó esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cuántos hay que están cansados? Han intentado de todas formas. Han hecho largos ayunos. Tal vez han hecho tantas cosas, programas y de todo, pero no encuentran paz. ¿Cómo puede hacerse esto? Es que no podemos hacerlo nosotros. No hay ninguna fórmula que lo logre. Pero Jesús le dice, bueno, está bien. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Jesús fue otra vez a otra figura del santuario, pero la protofigura del santuario, que es una serpiente de bronce. Muchos fueron mordidos por serpientes en el desierto, pero se les dio una esperanza. Se levantó una serpiente de bronce y todo aquel que miraba sanaba. Es que, hermanos, esto es suficiente. Si usted lograra ver a Jesús y pudiera tener su fe en él, eso es suficiente. Claro, el ladrón en la cruz no dio el siguiente paso. No pudo bautizarse, pero tuvo un bautismo superior al del agua. Él se bautizó realmente en el Espíritu. Muchos se bautizan en el agua, pero no se bautizan en el Espíritu, de la cual el agua es símbolo. Entonces, si podemos cumplir el símbolo, estamos mejor. Pero dice el registro inspirado que si él hubiera tenido la oportunidad de bajarse de la cruz, él se hubiera bautizado, hubiera seguido a Jesús fielmente y hubiera sido uno de los mejores discípulos. Pero ahora veamos esta verdad, como Pablo la explica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, esto es lo que quiero resaltar. Es que aquí no está hablando de creencia, está hablando de vida. Porque cuando Cristo viene a la vida es cuando se vive la fe. La fe debe ser para ser vivida. Debe interiorizar en nuestro ser. Debe ser como esa levadura que leuda toda la masa, pero no la del pecado, sino la levadura de que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Dios no nos dio cosas, Dios no nos dio dones y talentos. Él se dio a sí mismo. Y a veces vamos en busca de las cosas que Dios da. A veces queremos tal don, tal talento. Es que me gustaría tener la sabiduría de Salomón. Realmente Salomón no fue tan sabio. Él pidió sabiduría. Y nosotros somos así. Pedimos cosas, pedimos dones. Pero pidamos al dador de los dones. Porque Él quiere darse. Y cuando Él viene, juntamente con Él viene toda la estela de dones. Sí. Porque ahora vamos a ver
que ya aprendimos del perdón, ya aprendimos que es necesario. Y un predicador del siglo pasado dijo, el evangelio es muy sencillo, solo tiene 4 palabras. Cristo murió por mí. Hermanos, esta es una verdad a medias. Esto no es el evangelio. Esto es apenas el inicio de las buenas nuevas. Dios tiene algo más para mí. Por eso en el santuario hay otro mueble y hoy los encaminé al segundo para que puedan tener una idea de que más bendiciones nos esperan. Ni siquiera hemos entrado al templo de Dios. Pero cuando entremos, habrá más y más sorpresas, porque Dios nunca dejará de maravillarnos. Porque aquí vemos que no se trata de una muerte. Hay 2 muertes en el santuario. Este otro mueble no se ha tomado en cuenta para la justificación por la fe. Siempre pensamos que justificación por la fe es creer que Él murió, pero no. Hay 2 verdades aquí, porque aquí hay 2 muertes, la de Cristo y la mía. No podemos entrar vivos a las mansiones celestiales, al lugar donde Cristo está. El yo tiene que morir. Pero la única forma que muere es cuando invitamos a venir a Jesús a nuestra vida. Cuando Él se posesiona de mi ser, el pecado sale porque no encuentra lugar. Pero cuando Cristo se va, el pecado entra. Así es de que ojalá que hoy hayamos aprendido un poquito más, que es posible morir al yo, porque eso es lo que más nos afecta. Es posible porque no necesito morir yo ni matarme yo. Solo necesito invitar a Jesús, que ya me ama, que ya se entregó a sí mismo por mí. Ahora viene la verdad de la cual yo mencioné en el título de la lección de hoy. A la luz del santuario, la vida cristiana no consiste en un cambio. Es que realmente esa no es nuestra tarea. Pero el mundo nos pide cambios. Satanás quiere que hagamos cambios porque sabe que es imposible. Porque sabe que cuando remendamos una cosa y ya hemos dominado esa, se abre otro hoyo. Nuestra vida está llena de agujeros y ya somos odres viejos, necesitamos odres nuevos para contener un vino nuevo. Pero no podemos con este odre viejo tratar de cambiar porque no podemos. No podemos, estamos realmente arruinados. Es que muchos piensan, es que yo era un borracho y ahora soy sobrio. Sí, pero eso lo hubiera logrado en Alcohólicos Anónimos. No necesita venir a Cristo para hacer un cambio. Antes guardaba el domingo, ahora guardo el sábado. ¿Sabe cuántos guardan el sábado? Hay muchas religiones que lo hacen. Lo veremos en el próximo tema, el de mañana. Es que eso no es garantía. Comía carne y ahora soy vegetariano por la gracia de Dios. Hermanos, esos cambios, por supuesto, vendrán si Cristo los hace. Es más, los va a hacer. Porque yo tengo que ir a Jesús tal como soy. No tengo que cambiar para ir a Jesús. Porque si yo cambio, entonces yo soy mi propio redentor. Yo tengo que ir así con todo mi pecado. Entonces Él hará los cambios en el tiempo que Él considere, a la manera de Él. No soy yo el que los tengo que hacer, porque no puedo. Entonces viene la más gloriosa verdad de hoy. La vida cristiana no es un cambio, sino un intercambio. ¿Ven la diferencia? Es la muerte de Jesús por la mía, pero también es la vida de Jesús por la mía. Entonces podrás decir, porque para mí el vivir es Cristo. Que este sea ahora tu pensamiento. Que esto sea lo que tú quieras hacer. Porque Dios puede poner el querer y el hacer según su voluntad, si tan solo se lo pides. Mañana tendremos el tema, el santuario y nuestra identidad. Te invito a participar. No te pierdas ningún tema porque Jesús todos los días madruga para estar contigo.
Que Dios te bendiga.